Con mucho placer los recibimos y deseamos que esta sesión les resulte grata. Como ustedes conocen, el objetivo central será la intervención del reconocido pedagogo, doctor en ciencias, Carlos Álvarez de Zayas, quien dialogará con todos los participantes sobre el tema complejidad, desarrollo, educación y salud. El doctor en ciencias, Carlos Álvarez de Zayas, fundador de ALCIE, distinguido profesional que alcanzó un posgrado defendido en el Tribunal Especial de Grados Científicos de la República de Cuba en 1989. También doctorado en Ciencias Pedagógicas de la Academia de Ciencias Pedagógicas de Moscú en el año 1975. Es licenciado en Física en la Universidad de La Habana, República de Cuba. Se destaca, como todos sabemos, como investigador en el área de las ciencias sociales y naturales, docente de posgrado, maestría, doctorado, tutor de tesis de posgrado. Además, ofrece asesoría y consultoría en diseño curricular de pre- y posgrado, así como en investigación científica, gestión de instituciones educativas y proyectos educativos. Es el autor de 23 libros. Además, ha sido reconocido como doctor honoris causa de la Universidad de Santander, México, en el año 2014, profesor honorífico de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, Chiclayo, Lambayeque, Perú, 2004, huésped ilustre de la Universidad Nacional de Cajamarca en la ciudad peruana, docente honorífico de la Universidad Autónoma del Beni, José Baivián, académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba. Se le otorgó la categoría especial de profesor invitado y profesor titular adjunto en diferentes universidades, entre otros muchos y muy merecidos reconocimientos que respaldan su condición de formador y su entrega incondicional al magisterio. De inmediato tendremos el gusto de escuchar al doctor en ciencias Carlos Álvarez de Zayas a propósito del tema complejidad, desarrollo, educación y salud. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. Como ya apuntaba la doctora Ana María, vamos a hablarle de complejidad y educación. ¿Por qué complejidad como primer término? Porque realmente es el fundamento de la lógica de la teoría de los procesos conscientes, cuya teoría se desarrolla para caracterizar los procesos educativos, los procesos de salud, en fin, cualquier proceso en el cual intervienen las personas, los sujetos. ¿Qué cosa quiere decir complejidad? Bien, vamos a remitirnos a principios del siglo XX, ya hace más de un siglo, cuando la física entró en crisis. ¿Por qué entró en crisis? Bien, en los siglos XVII, XVIII, XIX, las ciencias exactas rompían el impedimento que la escolástica presentaba ante los investigadores de aquellos siglos. Era cruento tratar de caracterizar con rigor científico cualquier fenómeno que se producía. Algunos hasta lo quemaron en la hoguera. Aquello de, sin embargo, se mueve. La lógica que se sigue es la siguiente. Usted observa un fenómeno, trata de caracterizarlo encontrando en él aquellas variables o magnitudes que
abstraída de la realidad, se induce un concepto. Y no solo conceptos separados, sino las relaciones que se dan entre esos conceptos, y surge el concepto de ley. Es decir, poder explicar un fenómeno a partir de las relaciones que se dan entre varias variables, entre varias magnitudes, y ahí surgieron todas las concepciones científicas de la mecánica, la termodinámica, el electromagnetismo, la óptica, por mencionar aquellas primeras caracterizaciones científicas de los fenómenos. Pero fíjense cuál era la lógica: observar, inducir, abstraer y establecer modelos con ayuda de los cuales podemos caracterizar el fenómeno que precisamos. Tanto se fue desarrollando esa manera de pensar que la ciencia era fundamentalmente inductiva, determinista, unívoca, y así el mundo empezó a desarrollarse e incluso se iban produciendo las primeras revoluciones industriales, la revolución mecánica, eléctrica, la termodinámica, que posibilitó iniciar las primeras transformaciones laborales que se produjeron en los países las cuales esas ciencias se iban desarrollando. Todo esto iba dándose de esa manera, de modo tal que un científico era fundamentalmente un inductor de modelos. Muy bien. Una expresión muy evidente es que cuando usted es capaz de enfrentar dos objetos materiales que en un momento determinado ocupaban un mismo espacio, se producía un choque. Sin embargo, había otros fenómenos materiales, como por ejemplo la luz, la radiación electromagnética, que si usted hace incidir una radiación y otra, hágalo con los celulares, verá que hay un momento que coinciden, un punto que coinciden y no chocan. Igual usted tiene una cubeta llena de agua y deja caer una piedra y después otra, y hay un momento que las ondas que se producen en la superficie del agua llegan a un lugar que se encuentran y no chocan, se superponen y siguen en su movimiento. Así era la comprensión que existía del mundo existente alrededor de esos siglos iniciales del desarrollo científico. Y así mismo se enseñaba en la escuela. Es decir, el alumno escuchaba la explicación del profesor. Quizás las buenas escuelas le presentaban los fenómenos estos que estamos hablando y el alumno se aprendía los componentes y las leyes que caracterizaban esos fenómenos, e incluso que era el examen, la evaluación era alrededor de esa lógica de pensamiento. El problema, ¿cuándo surge? Cuando a principios del siglo XX empieza a tratar de caracterizarse el micromundo, o sea, el mundo atómico, en el cual la radiación, el fotón, acuérdense que la radiación en el mundo mecánico externo, el macromundo, no chocan. Sin embargo, el fotón, o sea, una radiación, una microirradiación, choca. Y es el cambio de los niveles de los electrones en el átomo que pasa de un nivel a otro como resultado de la incidencia de los fotones. Y al mismo tiempo, si la radiación choca, las partículas como tal en el micromundo no chocan, sino se superponen. Aquello creó un caos que se llamó la mecánica cuántica. Incluso en aquella época ya habíamos pasado por Einstein, etcétera. No todo el mundo entendió eso, ni el mismo Einstein fue capaz de
apropiarse de las ideas que empezaban a madurar en aquella época. De modo tal que el comportamiento de la radiación es unas veces ondulatorio y otro corpuscular. Y el corpúsculo es unas veces corpuscular y otro ondulatorio. Es decir, que se empezaron a mezclar la lógica del pensamiento en una situación compleja y ya empieza a surgir la palabra esa de complejidad. Es decir, se hace presente la dialéctica de dos elementos que son iguales y distintos, que tratan de dar una misma respuesta y en realidad la dicen de manera distinta. De modo tal de que la física, con su mecánica cuántica, empieza a incorporar un mundo cualitativamente, una descripción de un mundo cualitativamente distinto. Y por ahí empiezan a desarrollarse el mundo tecnológico. Pues entonces vienen los bits, los qubits. Es más, toda esta misma posibilidad que en estos momentos estamos teniendo un vínculo con México, con Panamá, con Bolivia y así con varios países en este mismo instante, es el resultado de la revolución, de la cuarta revolución industrial, donde la mecánica cuántica es su fundamento. Y en el mundo social, en las ciencias sociales, incluyendo la educación, la lógica del pensamiento era y sigue siendo en buena medida determinista. El maestro enseña, el alumno aprende, y eso es lineal. Es decir, el maestro siempre tiene la razón, siempre es el que enseña y el otro siempre es el que aprende de una manera receptiva. Y no hay una posibilidad de un intercambio. Bueno, entonces nosotros vamos comprendiendo no el enfoque determinista, no incluso el periodo agnóstico que sucede a la segunda revolución industrial, cuando las ideas entran en crisis y entonces no había ciencia. Es todos los años esos 70, 80 del siglo XX y hasta los 90. Sin embargo, ya van surgiendo gente como Edgar Morin, el francés, con su enfoque complejo, que va en caracterizando la conjunción de elementos opuestos, pero que sin embargo son imprescindibles para que existan el uno y el otro. Bueno, esa manera de comprender la realidad en donde hay factores que no siempre se comportan de una manera absoluta y en una sola dirección, sino que se comportan y hay una dinámica como resultado de la complejidad. La palabra dialéctica, donde ya empiezan se presentan estos dos elementos iguales y contrarios y distintos que existen como consecuencia de la presencia del contrario, ya en la política, en las ciencias sociales empezaba a desarrollarse desde el siglo XIX. Ahora bien, los enfoques eran siempre unipolares. Bueno, nosotros, siguiendo la línea de Edgar Morin y desarrollándola y profundizándola, nosotros presentamos la realidad como la conjunción de factores que se oponen y se complementan. El uno sin el otro no existen. Bien, de modo tal de que el proceso inductivo, aquel del fenómeno a la abstracción y a la modelación y algo así para reflejar la presencia del cerebro, pero no se hablaba del cerebro y el pensamiento. ¿Y el pensamiento dónde lo ubico? En el orden material. No hay una ubicación material. El pensamiento es abstracto, espiritual.
Y aquí entonces es que estamos regresando a la posición religiosa de los siglos antes de la primera revolución industrial, antes de la presencia de la ciencia. No, lo que estamos es en un proceso espiraloideo, regresando a esa situación en una cualidad superior. Es decir, la inducción siempre tiene que estar presente con la deducción. Por ahí Popper, en el siglo XX también, empezó a decir que la inducción no era el sujeto que veía en su modelo la realidad y la descubría. Bien, nos ayudó Popper también, sin duda, porque lo que sí en esta lógica de pensamiento compleja es el respeto a todo lo que nos precedió, porque de algún modo eso que nos precedió es el fundamento de lo que ahora desarrollamos. Entonces, la lógica del pensamiento, de la educación, de la pedagogía, de la didáctica, del currículum, de las ciencias médicas incluso, exige ese fundamento complejo, en donde lo material y lo espiritual siempre están juntos. Y no tiene sentido decir que es primero lo material y después la inducción, o al revés, que uno ve lo que tiene en la mente y entonces es que lo lleva a la realidad. Las dos cosas van siempre juntas a la vez. Bueno, de esa manera, no solo lo material y lo espiritual, sino lo objetivo y lo subjetivo, lo individual y lo social. Es decir, vamos conjugando todos los factores estos que antes eran una barrera, sea religiosa, sea dogmática, sea mecanicista, sea electromagnética, sea termodinámica, ahora se conjugan todos a la vez. Y esa manera tan difícil, compleja de entender la realidad, es la manera de acercarse a la realidad como tal. Eso en la escuela es más que evidente. ¿Quién es más importante, el maestro o los alumnos? Es que la pregunta es tonta. Son los dos imprescindibles. ¿Y cuál es primero, el maestro o el alumno? También, los dos siempre. ¿Y quién enseña a quién? Fundamentalmente el maestro o el estudiante. Pero el maestro todos los días aprende en el aula. ¿Quién es superior a quién? No tiene sentido. Ninguna de esas palabras es la adecuada. Aquí lo que hay es que conjugar todos estos aspectos e irlo desarrollando en un proceso de conjunción de dialéctica, y nosotros hemos ido particularizando el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso de formación, que es el objeto de estudio de la pedagogía, el de la enseñanza-aprendizaje es el de la didáctica. Todos estos elementos se van interrelacionando y se van desarrollando como leyes que caracterizan ese proceso. Leyes, es decir, si antes había una ley de gravedad, la fuerza es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, y se cumplía, las leyes que nosotros decimos es que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como cualquier otro proceso consciente, es decir, donde está presente el pensamiento, la espiritualidad, el alma de los seres, esos procesos conscientes, estos factores siempre están interrelacionados y nosotros vamos precisando. Por ejemplo, en el proceso investigativo, por un lado el problema y por el otro el objetivo. ¿Y cuál es primero? Los dos. Cuando tan pronto usted vaya desarrollando el problema es porque de alguna manera lo tiene presente en su mente como objetivo. Pero además, la abstracción que usted hace de la realidad a un aspecto de la misma, que le llamamos objeto, es lo que caracteriza al investigador en un aspecto que se llama campo de acción,
que es una abstracción del objeto, porque la misma es sobre la cual va a incidir el investigador. Y todas esas relaciones entre estos cuatro factores, repito, problema, objetivo, objeto, campo de acción, se interrelacionan en una tetraléctica, la chacana del mundo de Sudamérica, que ya los pueblos originarios empezaban a comprender estas relaciones complejas, son las que facilitan en un modo dinámico, dialéctico, complejo, el desarrollo de la ciencia, por ejemplo, para la investigación, por ejemplo, para la salud. ¿Y dónde está la salud? En un enfoque abstracto, puntual, o un enfoque más sistémico de desarrollo de la salud. Ahí nos hablará después la doctora Sierra en este sentido. Y los dos tienen que tenerse en cuenta. Hoy día estamos padeciendo la pandemia. La pandemia es muy mala. Fíjate que trajo como consecuencia que nosotros estemos ahora aquí reunidos, así dando un salto cualitativo en el desarrollo de la educación. ¿Es buena o es mala? Las dos cosas a la vez. Lo que nosotros tenemos que ser capaces de entender, de comprender esta compleja lógica del pensamiento que refleja la actuación compleja de la realidad. Y entonces, conjugando estos factores que parece que tratan de excluirse y tratan de excluirse. Estoy pensando ahora en este instante, un instante nada más en el aspecto político que estamos padeciendo en algunos de nuestros países, en el cual sí y no a la vez. Bien, yo ahí no me voy a meter ni voy a definir nada. Lo único que sí me está claro que están presentes esos factores en lucha y complementación, y que esa es lo que genera el desarrollo de la sociedad, de la escuela, de la salud, de la investigación y en cualquiera de los aspectos que nosotros nos desarrollamos. ¿Y por qué? Porque si no hay lucha y complementación, no hay movimiento, no hay desarrollo. Lo que hay es un estatismo y la muerte al final. Cuando digo muerte, recuerden que dialécticamente la muerte siempre está asociada a la vida, y la vida y la muerte son inseparables, y ahí van en su conjunto. Y más de una vez, los que me escuchan estos análisis tienen que haberme oído que la mejor manera de caracterizarlo como latinoamericano es cantar un balsecito peruano. El odio es cariño, no me cabe duda, porque se quiere y se odia a la vez. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora de inmediato, porque hay algunas interrogantes dirigidas al doctor Carlos. La primera es la siguiente, doctor. Licenciado Diego Méndez, quisiera que usted precisara por qué se escoge el término complejidad. Bueno, le explico. El término es de Egan Morin, que es el que desarrolla la complejidad. Egan Morin tiene en este momento 93 años y todavía trabaja este señor. Es francés, combatiente de la guerrilla contra Hitler, después secretario ideológico del Partido Comunista Francés, pero por allá por los años 30, 35. O sea, cuando él ya tenía 35 años, cosas así, pues dejó porque la concepción compleja que explicamos inicialmente, no es que desprecie, pero supera el enfoque materialista dialéctico. Y entonces aquí es dialéctico en un sentido más amplio, como ya explicamos. Entonces nosotros reconocemos a Egan Morin como un pilar fundamental de la concepción de la teoría de los procesos conscientes
y el término complejo tiene esa raíz. Bien, muchísimas gracias, doctor. También tenemos otra pregunta en esta dirección. ¿Por qué este enfoque es válido tanto para la educación como para la salud y la investigación científica? Porque cada uno de esos, esa ciencia, tienen como objeto de estudio un proceso consciente. Es decir, es un proceso que desarrolla el sujeto, el investigador, a objetos que a su vez son procesos. Procesos salud-enfermedad, proceso enseñanza-aprendizaje, proceso de formación, proceso administrativo, que es tan importante desarrollarlo desde la complejidad. E incluso estamos empezando a trabajar con una concepción jurídica también como proceso. Es decir, todo aquello que se desarrolla a partir de un problema que un sujeto es sensible al mismo y que se plantea un objetivo también propio de las personas, de las sociedades, tiene en su lógica de fundamento la teoría de los procesos conscientes. Bien, muchísimas gracias. Tenemos otras interrogantes, doctor, que le voy a transmitir. En este caso, Cecilia Landívar, a quien damos la bienvenida. Ella le pregunta que si usted fuera tan amable de ampliar más sobre lo que piensa acerca de la parte espiritual. Bueno, muy breve, porque esto es digno de todo un análisis y de una conferencia. Lo espiritual es lo que está siempre asociado a lo material. No existe la materia sin el espíritu y no existe el espíritu sin la materia. Claro, esto a alguien puede pensar que es religioso. De alguna manera, tú también tienes ese punto de partida. Pero lo importante es darse cuenta que el hombre piensa y siente. Cuando digo hombre, estoy pensando primero que todo en las mujeres y después en los varones. El ser humano piensa porque tiene cerebro. Y no podemos identificar el pensamiento con el cerebro. Los dos son imprescindibles. Están unidos. El uno sin el otro no tiene sentido. Pero no digamos que el pensamiento es sencillamente una estructura de neuronas. No, es una cualidad distinta en el pensamiento. Para no hablar ya de los sentimientos. Uno oye un vals o una composición de Beethoven y se emociona y hasta llora. Claro, las lágrimas son materiales, pero lo que genera ese sentimiento, esos valores, que es capaz de transmitirlo a través de la música, sea un compositor de los que nos hacen emocionar, eso proviene del alma del sujeto. ¿Y con eso dejo de ser científico? No, es un científico de la complejidad. E incluso un médico que no es capaz de valorar los sentimientos, los valores, el alma, difícilmente cure. Y ahora con la pandemia, con más razón. Entonces, esa combinación de lo material y lo espiritual, lo objetivo y lo subjetivo, lo individual y lo social, son relaciones fundamentales para comprender la teoría de los procesos conscientes, la teoría de la complejidad. Bien, muchísimas gracias, doctor. Tenemos también otra pregunta, en este caso de Elizabeth Viñolas, a quien damos la bienvenida. Ella le pregunta que si usted podría ampliar sobre la relación del objeto, objetivo y problema. Bueno, eso también requiere toda una asignatura de cualquiera de los programas que aquí se dijeron.
Pero muy brevemente, el problema es el objeto en su estado inicial, que genera una necesidad en el sujeto. Ahí estoy combinando, ¿no? Objeto-sujeto. El problema presente, específico, particular. Y el investigador se propone una transformación ideal en su mente de esa realidad, y ese es el objetivo. O sea, el objetivo es subjetivo. Fíjense, el objetivo es subjetivo, partiendo de una realidad objetiva. Ahí se hace evidente lo objetivo y lo subjetivo. El problema es objetivo particular y el objetivo es subjetivo general. Y por eso le pedimos que a los estudiantes que defiendan una tesis, porque esa tesis después se va a generalizar con un criterio universal, sobre todo el doctorado, que incluso se publica en eventos, en revistas, para que el mundo entero lo valore o lo critique y venga otro que supere posteriormente. Entonces, ese vínculo, problema, objetivo, caracteriza lo que voy a estudiar, el objeto. Pero no es que voy a estudiarlo, sino voy a concebir, a crear subjetivamente una caracterización esencial del fenómeno presentado por el problema. Y ese es el modelo teórico. Todo esto se plasma después en la tesis, capítulo 1 el problema, capítulo 2 el objeto, capítulo 3 el modelo, que es el más importante, y capítulo 4 el objetivo. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de Juan Manuel Abad. Él le interesa saber lo siguiente. Dice, la teoría de la complejidad se refiere a los procesos conscientes. Uno de los aportes de esta teoría sería la formación en valores en la educación general. Para mí también. Para usted claro también. Sí. Todas son para usted, doctor. Todos los ojos están detenidos en usted. Claro que sí. Se instruye para educar y el hombre educado es capaz de instruir. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es apropiarse de los conceptos, de las leyes, de los modelos. Pero todo eso se hace para formar la personalidad del estudiante, del escolar. Y esa formación está en todas las dimensiones de la personalidad, no solamente en la apropiación de conceptos, habilidades, sino en la formación de valores y sobre todo de sentimientos por la patria, por la realización, por el amor y por todos los sentimientos que enaltecen al ser humano. Bien, muchísimas gracias, doctor. Para Lucía, que está interesada en saber si el video de esta sesión webinar se subirá a la plataforma, le decimos que sí, que dentro de unos días ya podrán tener acceso a esta sesión para que puedan retomar ideas, interesarse, acercarse a la consultora. Nos interesaría saber si alguno de los participantes, por favor, desea añadir algo, quiere intervenir, realizar alguna pregunta directamente, un comentario. ¿Alguien más? Bueno, doctor, mire, le transmito... Gloria, a Ana, Gloria, ¿sí? Gloria Guevara está pidiendo la palabra. Sí. Buenas noches. Gloria, buenas noches, sí. Bienvenida. Un placer, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, quiero darles un caluroso saludo desde Panamá, que aquí hace mucho calor y sé que ustedes ya van a empezar con su frito.
Así que un caluroso saludo primero. Estoy muy contenta. Es mi primera vez que estoy en un diplomado a distancia, así de manera virtual. Y no quería dejar pasar este momento pues para agradecer, porque estoy muy contenta y creo que las cosas buenas siempre hay que decirlas, porque siempre estamos tratando de marcar las deficiencias, que también está bien decirlas porque es la manera en que podemos ir avanzando. Es el proceso también, hablando de proceso, es el proceso de que naturalmente la humanidad ha llevado, ¿no?, en su desarrollo. Pero quiero hablar esta vez y decir que estoy muy contenta con la manera como están enseñando. Me gusta la línea que se ha ido llevando, por lo menos yo formo parte del diplomado de pedagogía, el de superior, y me gusta que se está motivando para que los estudiantes, los participantes, dialoguemos, expresemos nuestras dificultades, nuestras dudas, porque eso tiene que ver con lo que decía el doctor Álvarez de Saya, en el sentido de que ya no es solamente que el maestro enseña y el alumno se queda ahí esperando calladito. Y creo que la nueva tendencia va por este momento, de esta manera, que es desarrollar la manera que el profesional, que además tiene el gran mandato de formar a distintos niveles, estamos recibiendo esa apertura de parte de la calidad de profesionales, porque, por ejemplo, ya hemos realizado 2 módulos, uno con el ingeniero Félix y el otro con el doctor Soto, y de verdad que ha sido excelente, excelente. Quiero agradecerlo desde acá. Me gusta mucho. Es más, me estoy planteando a raíz de esto de continuar con la maestría. Y bueno, también quiero preguntar si han pensado en algún momento hacer algo sobre neurociencia aplicada a las ciencias pedagógicas, porque es un tema que me encanta, que creo que hace falta urgentemente en la enseñanza. Y bueno, dar las gracias. Buenas noches. Gloria, muchísimas gracias. Ha sido un placer. ¿Algún comentario, por favor? Quisiera, doctora, presentarle y, bueno, comentarle a Gloria que se ha presentado ya a la universidad un curso en neurociencia para educadores. Puede ser que esté a punto de desarrollarse el próximo mes. Estaremos invitándolos a todo. Empieza esta nueva también experiencia de cursos de formación profesional, y este es uno de los cursos que ha sido muy solicitado y va a estar como base. También cursos en el tema del uso y de gestores bibliográficos para la investigación. Es decir, hay toda una serie de proyectos que ALCIE va a desarrollar a partir de finales del mes de octubre. Entonces les estaremos informando. Eso quería compartirle, Gloria. Bien, Fran, por favor, ¿dónde se colocará exactamente en la plataforma el video? Bien, posterior a la sesión, en 48 horas va a estar disponible primero para todos los grupos de nuestros diplomados. Se le va a compartir y se va a compartir en las redes sociales de nuestra institución. Bien. Muchas gracias. Apuntada ya. Excelente. Bueno, ya como ven ahí, ya tenemos a una interesada y que también ha intervenido. Nosotros no queremos despedirnos sin agradecerle de manera particular al doctor Carlos Álvarez de Saya. Internamente están llegando saludos, el agradecimiento por haber contado con su presencia hoy y haberlo escuchado. Como en otras oportunidades, este no será un último encuentro, vamos a estar siempre interesados en poder comunicarnos con ustedes. Ustedes ya saben, nos pueden hacer llegar interrogantes, inquietudes, acercarse a partir del enlace que se les ha ofrecido.
Muchísimas gracias a todos, de manera particular al equipo de trabajo de ALCE Consultores Pedagógicos y a todos los que han participado y nos han acompañado. Que tengan una feliz noche. Buenos deseos para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Luego. Buenas noches, gracias. Saludos para Gracias. todos. A ustedes. Buenas noches, gracias. Un gusto y un placer. Aquí viene, doctor, un saludo y una felicitación desde Quito, de Gisela Torres, una alumna de usted. La autoridad señaló que los vecinos solicitaron que estos permanezcan